tardes o buenos días a todos. Aquí está delante de Oscar, nuestro hermano Oscar, me pregunta sobre cómo se vivía o qué importancia le daba San Luis María de Montfort al bautismo. Eso es cierto que le daba una gran importancia. Era parte de su predicación en el tiempo de su misión, en la misión de las parroquias. Y eso había sido también el pedido del Papa cuando fue a Roma, el Papa Clemente XI, a que se renovara el cristianismo en Francia y en base a la renovación de las promesas del bautismo. Entonces, es cierto que en sus misiones, que podían durar, no sé bien, 4 o 5 semanas, al final entonces se hacía una ceremonia bastante solemne, con distintos actos, digamos así. Se habla, por ejemplo, del diácono que llevaba el Santo Evangelio, el Santo Evangelio de Jesucristo. Segundo, renuncio para siempre al demonio, al mundo, al pecado y a mí mismo. Tercero, prometo, mediante la gracia de Dios, que no me faltará, guardar firmemente todos los mandamientos de Dios y de la Iglesia, evitando el pecado mortal y sus ocasiones, entre tanto las malas compañías. Cuarto, me entrego enteramente o todo entero a Jesucristo por las manos de María, para llevar mi cruz en su seguimiento todos los días de mi vida. 5. Creo que si guardo fielmente esas promesas hasta la muerte, seré salvado para la eternidad, pero que si no las guardo, seré también condenado para la eternidad. Pero para finalizar, en fe de que yo, el suscrito, entonces firmo. Y después, las circunstancias hecho en la iglesia o en frente de la iglesia, en la parroquia tal, en el año tanto, la persona que firma, y también Luis María firmaba por debajo, Luis María de Montfort. Entonces, eso tenemos de esos contratos, papeles, 2 solamente en Francia. Uno está en Concerto y otro me parece que lo tiene las Madres de la Sabiduría. Entonces son reliquias, digamos así, testimonios muy fuertes de cómo Luis María quería realmente renovar el bautismo y dejar así alguna... Mi nombre es José Ángel. En esta oportunidad quisiera compartir sobre mi experiencia del bautismo. Hablar del bautismo pues nos lleva a ubicarnos como cristianos, pero también cultivando una sensibilidad por nuestra gente en el tiempo que nos toca vivir. Eso es lo que hizo precisamente San Luis María Montfort. En su tiempo, él fue muy sensible a la problemática social, eclesial. Él se dio cuenta que los cristianos no vivían el bautismo, que había problemas de convivencia a nivel social. Entonces esto lo llevó a él a plantear una necesidad y una acción evangelizadora. Es decir, él se propuso a través de sus misiones renovar la vida de los cristianos. Y para renovar la vida de los cristianos necesariamente hay que pasar por la renovación de las promesas del bautismo. Entonces eso es muy importante, ¿no? Ahora el detalle es que él nos dice que para ser fiel a ese compromiso bautismal es muy importante hacer un ejercicio de devoción a la Virgen María. O sea, María es aquella que nos ayuda a vivir fielmente el bautismo, ¿no?
Y por ello es importante una devoción que se concretice en la oración mariana. Entonces María pues es ese camino fácil como para que nosotros vivamos más fielmente ese compromiso del bautismo. Ahora, personalmente yo creo que el bautismo contribuye mucho a la renovación de la vida personal, a la renovación de la vida de la iglesia, y como consecuencia, con el testimonio de renovación como iglesia, como cristianos, podemos contribuir a la renovación de la sociedad en este mundo de hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo se da esa renovación? Esa renovación se da pues a través de la habitación del Espíritu de Dios, a través de la habitación de Jesucristo en nuestras vidas. Es decir, pues que a través del bautismo la Santísima Trinidad viene a habitar en nosotros, en nuestro interior. Y es gracias pues a la habitación de la Santísima Trinidad que nosotros salimos de nuestro egoísmo y nos volvemos personas comunitarias, constructores de vida fraterna, de vida, sí, comunitaria, de vida eclesial. Entonces vemos que el bautismo tiene una gran importancia para nuestra vida, sobre todo en estos tiempos en donde nos vemos esclavizados por el pecado, ya sea personal o el pecado social. Entonces es importante pues ser conscientes de esa necesidad de liberación de ese pecado, y gracias pues a Jesucristo, al bautismo, podemos hacer como este proceso de liberación de ese pecado. Entonces el bautismo tiene mucha importancia para nosotros, tiene mucho significado y mucha actualidad para estos nuevos tiempos. En estos tiempos en que, al igual que los tiempos de confort, muchos cristianos no vivimos o no viven el bautismo. Entonces es muy urgente o es un desafío hacer una nueva evangelización, anunciar el evangelio, pero el evangelio que lleve pues a una renovación de la vida cristiana, pasando pues por la renovación de las promesas del bautismo. Entonces el bautismo para mí tiene mucho significado en esos tiempos, dado, como decía, responde a necesidades vitales del ser humano, necesidades de realizarse como persona, necesidades también de cambio personal, de cambio comunitario, que en estos tiempos son muy necesarios, ¿no? Esos cambios. Y de hecho el ser humano también se siente frustrado, dado que los cambios no siempre se logran así en plenitud. Hay muchas frustraciones, sobre todo si se trata pues de ver el nivel político, los políticos que prometen muchos cambios, pero esos cambios no logran una plenitud. Pero con Cristo podemos llegar pues a hacer un cambio que marque la profundidad de nuestra existencia. Con Cristo y viviendo el bautismo también podemos hacer que esos cambios también se manifiesten en la relación con el otro. Una relación pues a partir de la experiencia cristiana del bautismo, o una relación pues que lleve a ayudar a la otra persona a recuperar su dignidad como ser humano y su dignidad como hijo de Dios. Entonces, en una palabra, el bautismo tiene mucho significado para estos tiempos y mucho más para nosotros como cristianos, como misioneros. Que la Virgen María también nos ayude a seguir viviendo este bautismo que tiene mucho significado para nuestra iglesia, para la renovación de la fe de los cristianos y también para la renovación de este mundo de hoy que necesita pues del ejemplo de los buenos cristianos como nosotros que estamos pues en este camino de cristificación. Entonces que María nos ayude. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu.